Hoy seguimos con lo que sería la topología final, que realmente en esta segunda unidad, básicamente lo que estamos haciendo es dotar de cierta estructura nuestros conjuntos y analizando qué nos puede ocurrir o qué nos hace falta en función del comportamiento de los distintos conjuntos inicial o final. Y a todas esas topologías que vamos construyendo le vamos poniendo nombre. Básicamente hemos empezado topología inicial, topología relativa, topología final, vamos a estudiar topología suma, topología cociente, básicamente todas las cosas que podemos hacer con conjuntos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora cuando trabajemos con esta topología final? Empezar con un espacio topológico y un conjunto donde vamos a querer construir una topología. En la topología inicial lo que hacíamos es que al final teníamos nuestra especie topológico y al principio únicamente un conjunto. Entonces era, ¿qué me hace falta al principio, topología inicial, para tener una aplicación continua? Ahora vamos a hacer el proceso contrario, es decir, ahora vamos a considerar una aplicación f que vaya de x tau en, bueno, vamos a poner tau sub x, por indicar que la topología de x, en un cierto conjunto y únicamente, ¿de acuerdo? Que sea aplicación con x tau sub x espacio topológico. Entonces, del mismo modo que nos planteamos, bueno, pues la pregunta sería, ¿cómo podemos definir una topología tau sui o tau simplemente sobre i, de modo que tenga algo que ver con la que tengo aquí, es decir, que esté relacionada con tau su x? Y me puede decir, bueno, pero es que topología de este modo puede haber muchísimas. Pero la pregunta es que tenga que ver no solo con mi espacio topológico inicial x tau de x, sino también con mi aplicación. Y la propiedad buena que yo le estoy exigiendo, que quiero estudiar en topología sobre aplicaciones, es continuidad. Es decir, de modo que f sea continua. Y aquí lo importante que tenemos que analizar, entre comillas, es que exigimos continuidad un poquito fuerte, es decir, exigimos continuidad de la aplicación en todo el conjunto. Que también podemos restringirnos y estudiar todas estas construcciones que hacemos diciendo, bueno, a lo mejor no me hace falta que sea continua en todo mi espacio topológico. A lo mejor me hace falta que sea continua en ciertos conjuntos o en ciertos puntos. Realmente eso es una combinación de lo que hacíamos el otro día al trabajar con la topología relativa. Entonces, al final haces combinaciones. Si no quieres tener continuidad en todo el conjunto X, primero estudio continuidad en un subconjunto y luego estudio topología inicial al final. Pues sí, sin ningún problema. ¿Vale? Decimos, bueno, pues vamos a definir justamente nuestros conceptos. Es decir, me da igual cómo lo comencemos, si con una definición o con una proposición, realmente tiene más sentido empezar con una proposición en el sentido de cómo vamos a construir nosotros nuestra topología. Y luego viene la definición. Proposición sea f que va de x tau sub x en un conjunto y. Aplicación con el x tau sub x espacio topológico. Entonces, la familia, voy a llamarla, ¿cómo lo llamamos?
el libro la llama S, a mí me gusta más ponerle nombres que tengan que ver. Es verdad que ahora no quiero hablar de tau sub f, porque tau sub f lo habíamos puesto para la topología inicial. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlo simplemente tau final. No pasa nada, tengo que poner varias letras, pero bueno, tau final. Pues obviamente lo podemos asociar con la topología final, ¿no? Esto de momento va a ser simplemente una familia. ¿Qué familia va a ser? Pues mira, vamos a coger todas las V, que vamos a coger subconjuntos de I, es decir, subconjuntos del conjunto final, pero no todos los V cualquiera, sino aquellos que cumplen que la antiimagen f-1 de V es un abierto de tau de X. ¿De acuerdo? Como familia de conjuntos, perfecto, pues tengo ahí una posible familia de conjuntos. ¿Por qué es una proposición esto y no una definición? Porque esta familia que llamamos tau final verifica las propiedades que la convierten en topología. Es decir, esta familia define una topología sobre nuestro conjunto I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos introducir ahora lo que sería nuestra definición de la topología final. Es decir, para no tener que volver a copiar todo esto, en las condiciones anteriores, tau final se llama la topología final sobre el conjunto I. Y verifica que es la topología más fina que hace que F sea continua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a plantearnos algo sencillo para ver cómo funciona esta topología final. Consideremos la aplicación F que va de, por poner sencillo, vamos a ir de R con la topología usual en un conjunto Y, que para no complicarlo mucho, va a ponerle elementos. Por ejemplo, A, B, ¿cuántos quieres que tenga? No más de 5 para que no me salgan las cuentas muy grandes, pero bueno, 4. 4, venga. Un C y un D. ¿Vale? Dada por, vamos a definir ahora nosotros nuestra aplicación. Bien, por no complicarla mucho, simplemente que sean valores constantes, pues f de x que valga... ¿Cuántos valores quieres que tome? Como mucho 4. No me importa si hay alguna letra que abandonamos 3. por el camino. 3. 3, venga, por ejemplo, ¿cuál dejamos fuera? La B. La B. Pues entonces va a valer A, va a valer C y va a valer D. Definirla a trozo. Y aquí, ¿qué intervalos quiere o qué conjuntos quiere? Podemos coger lo que nos dé la gana. Es decir, también podemos decir, oye, pues mira, simplemente por hacerlo sencillo, que x sea menor que un cierto valor, ¿qué valor te apetece? 0. ¿Vale? ¿Vale? El 0. Aquí que x sea entonces igual a 0 Sí. y aquí que la x sea mayor que 0. Venga, sin problema. Cosa sencilla, podríamos haber cogido otro tipo de intervalos, más trozos, sin ningún problema. Esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a construirnos nuestra aplicación final.
Para eso que tengo que coger aquellos subconjuntos de Y. Claro, es que hay un montón de subconjuntos. Bueno, no pasa nada. Vamos a analizar para qué subconjuntos tengo un conjunto abierto. ¿Vale? Entonces, observemos que, dado V contenido en I, existen las siguientes. No sé si ponerlo como posibilidades o analizar cada uno de los casos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, mira, si el elemento A pertenece al conjunto V, entonces, ¿qué ocurre con f a la menos 1 de V? Si el elemento A está en el conjunto V, es que hay puntos que van a ser imagen del V, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que son imagen del V? Justamente todos los puntos de la forma x menor que 0 me dan como imagen el punto A, ¿verdad? O sea que, de entrada, si el punto A está en el conjunto V, yo sé que todo el intervalo menos infinito 0 está contenido en f-1 de V, ¿verdad? Sí. A lo mejor hay más puntos, ¿no? Pero por lo menos lo que yo puedo asegurar que está dentro. Del mismo modo, ¿qué ocurre si el C pertenece al conjunto V? Entonces, el conjunto formado por el 0 está contenido en f-1 de V. Y por último, si D pertenece al conjunto V, entonces el intervalo abierto en 0 más infinito está contenido en f a la menos 1 de V. Claro, entonces, ¿cuáles son los abiertos? Es decir, ¿cuál es mi topología final? Pues el A y el D nada más. Claro, tú dices, mira, yo sé que seguro el vacío va a estar, ¿verdad? Y todo el conjunto Y va a estar. Eso ahí es impepinable. Lo puedo comprobar o no hace falta ni que lo compruebe, porque seguro que debe funcionar. Ahora la pregunta es, ¿qué otros conjuntos añado? Dice, mira, es que tengo un montón de subconjuntos. Por ejemplo, los unitarios que serían el conjunto formado por el A, el conjunto formado por el B, el conjunto formado por el C y el conjunto formado por el D, ¿verdad? Sí, pero no todos esos Ahora, tenemos claro, el... ahora tú dices, Ah, vale. pasa. Para que sea un poquito interactivo, ¿sabes? Que no lo diga yo siempre y sea, es así porque lo dice Pablo. No, no, vamos a pensar las cosas, ¿no? Hemos dicho, claro, si el A está, entonces el menos infinito cero está contenido. Dice, a ver, claro, es que cuando solo está el elemento A, obviamente f menos 1 de este conjunto A, ¿quién es? Simplemente el menos infinito cero. Con la topología usual menos infinito cero es un abierto. Sí. O sea que esto sí me proporciona que f-1 de este conjunto me da un abierto de la topología usual, ¿verdad? Cuando cojo el conjunto formado por el B, uno dice, bueno, es que aquí si te fijas no aparece el B, ¿verdad? ¿Quién es la antiimagen del conjunto B? O el vacío. Entonces. ¿El vacío es un abierto de la topología usual? Sí. O sea que también aparece este conjunto. ¿El C qué le pasa? Claro que aquí cuando cojo el C, si nos fijamos, f a la menos 1 del conjunto formado por el C es el conjunto formado por el 0 y este conjunto no es un abierto de la topología usual, ¿verdad? En R. Por lo tanto, este conjunto no aparece en nuestra topología final, ¿vale? Y cuando cojo el conjunto D como V, claro, la antiimagen del conjunto D es el abierto 0 más infinito, que sí es un abierto de la topología usual, o sea que este conjunto también lo cojo. Es decir, si ahora seguimos este razonamiento, ¿verdad? Cogería los conjuntos formados por dos elementos. ¿Puedo coger el conjunto A con el B? Sí. Claro, porque en realidad el B no afecta en nada, ¿verdad?
¿Puedo coger el A con el C? No. Porque la antiimagen sería el menos infinito cero cerrado, ¿verdad? Ujú. Y el menos infinito cero cerrado no es un abierto en la topología usual de R. Pues se lo descarto. ¿Puedo coger el A con el D? Sí. Porque me daría el menos infinito cero unión cero más infinito. Es decir, el A con el D también lo puedo coger. Seguimos avanzando y decimos, bueno, ¿y el B con el C? No, porque aunque el B no afecta, el C me da únicamente el conjunto cero que no es un abierto. ¿Y el B con el D? Sí. Sí, lo puedo coger porque el B no afecta. El B es como decir, sí, lo puedes meter en cualquier conjunto porque no te añade un nuevo punto en la antiimagen. C con D tampoco, o sea que estos son los conjuntos de dos elementos que aparecen en mi topología. ¿Y si cojo los de tres? Bueno, pues podría coger el A con el B, el C no lo puedo meter, entonces tengo que meter ya el D, ¿verdad? Este es el único conjunto de tres elementos que aparece en mi topología. Ya el siguiente sería algo formado por cuatro elementos que sería el propio conjunto ahí. Y ya cerramos, ¿verdad? Ujú. ¿Se ve cómo hemos construido estos elementos de la topología? Ujú. Otra opción hubiese sido hacerlo exactamente detallado. Es decir, otra opción hubiese sido decir, pues mira, voy a calcular f a la menos 1 del conjunto A. Hemos dicho que eso nos da el menos infinito 0, que pertenece a tau de u. Vamos a calcular f menos 1 del conjunto B, que eso nos da el conjunto vacío, que pertenece a tau de u. Y así seguimos hasta que llegamos a, bueno, vamos a ponerlo ya pues son un par solo. F menos 1 del conjunto C, que nos da el conjunto formado por el 0. Este es el que no pertenece a la topología usual. Y ahora F a la menos 1 del conjunto D, que nos da el 0 más infinito, que sí pertenece a la topología usual. Seguimos avanzando y diríamos, pues vamos a calcular F a la menos 1 del conjunto AB, que sería unir f a la menos 1 de A con f a la menos 1 de B, es decir, nos vuelve a dar menos infinito 0, que pertenece a tau de U. Hacemos f a la menos 1 del conjunto A con el C, que esto sería unir f a la menos 1 de A con f a la menos 1 de C, es decir, nos quedaría el intervalo menos infinito 0, pero cerrado, y esto no pertenece a la topología usual, ¿vale? Y así seguimos el proceso. Y entonces descartamos los conjuntos que no son abiertos en la topología usual. Es factible hacerlo de los dos modos porque, bueno, no había tantos elementos, ¿no? Si hubiese muchos elementos, a lo mejor ya no podemos ir uno a uno, como estamos haciendo en este último caso. Pero bueno, que sepamos cómo podemos construirnos nuestra topología final, ¿vale? Una vez que ya sabemos cómo construir nuestra topología final, que son los abiertos, vamos a estudiar precisamente caracterizaciones. Porque aparte del concepto de abierto, hay otros conceptos que nos interesan, como son cuando un conjunto es cerrado o cuando un conjunto es un entorno, ¿cierto? Ujú. Bueno, pues resulta que caracterizar los cerrados con todas estas topologías es muy sencilla, porque la misma caracterización que tenemos para abiertos la tenemos también para cerrados. Es decir, ponerlo como una nota. Nota de la propia definición de la topología final. Podemos caracterizar los cerrados del mismo modo. Es decir, supongamos que tengo una aplicación F
que va de nuestro X con su correspondiente topología tau su X en un conjunto I. Y aquí vamos a ponerle ya la correspondiente topología final. ¿Vale? Claro, entonces tenemos que, si yo cojo un conjunto, normalmente los cerrados nos gusta llamarlo M, ¿qué tiene que ocurrir para que este M, que es un subconjunto de I, sea cerrado, pero con respecto a la topología final? Pues podemos caracterizar, es decir, con un sí, solo sí, debe existir un conjunto que hace que f-1 sea cerrado, es decir, justamente f a la menos 1 de M y nuestro candidato conjunto A en X tiene que ser cerrado, ¿dónde? Justamente en la topología tau sub X. O sea que igual que los abiertos se caracterizan por ser antiimágenes que están en la topología, es decir, que son abiertos, los cerrados se caracterizan del mismo modo. Y solo si la antiimagen es también un cerrado. Vamos a tener cuidado porque en general con los entornos no funciona exactamente igual. Es decir, aquí tenemos una caracterización, un sí y solo sí. Con los cerrados, o sea, con los entornos, es distinta la situación. Tenemos este resultado. Proposición nos dice lo siguiente. Si cogemos una función, es decir, sea de nuevo f, que vaya de nuestro x con su correspondiente topología tau su x, en el conjunto I, donde ya le hemos dotado ahí de nuestra topología final adecuada. Entonces, dado un punto Q que pertenezca a f del conjunto X, que obviamente f del conjunto X es un subconjunto de I, que por qué decimos Q en f de X y no directamente Q en el conjunto I, porque queremos estudiar la antiimagen y a lo mejor mi aplicación F no es sobreyectiva. Y resulta que ese punto Q que yo he cogido de ahí no es imagen de nadie. Bueno, pues vamos a coger un Q que sea imagen de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, si el conjunto V, que sea un subconjunto de I, es en torno del punto Q, pero en la topología final, entonces lo que tenemos es que f-1 de V, que es también un conjunto, contenido en X, es en torno no de el único f a la menos 1, sino de cualquier punto P, de cualquier P perteneciente a X, tal que f de P sea igual a Q. Pero es un entorno en la topología tau su X, es decir, con respecto a eso es abierto. Si nos fijamos, aquí hay dos apreciaciones que serían, oye, ¿por qué se pone Q perteneciente a f de X? Este por qué es porque f no tiene por qué ser sobreyectiva. Entonces queremos coger un conjunto que de verdad tenga imagen para nuestro punto o antiimagen, ¿de acuerdo? Proyectiva. Pero hay otra apreciación que hacemos aquí que lo de ese entorno de cualquier punto, voy a poner moradito, de cualquier punto P tal que f de P sea igual a Q. ¿Por qué no de 1, 1? ¿Por qué de cualquier otro punto? Porque a mí nadie me dice que mi función sea inyectiva, ¿verdad? A lo mejor hay más de un punto que tienen la misma imagen. Bueno, ya, pues para contemplar ambas posibilidades tenemos que escribir este resultado así. Es decir, esto es porque
F no tiene por qué ser inyectiva. Que F fuese sobreyectiva, entonces este enunciado sería, dado Q perteneciente a I, que la función fuese inyectiva, aquí diríamos, es en torno de P tal que F de P es igual a Q. Y no hay duda de cuál es el punto, porque solo hay un punto. ¿De acuerdo? ¿Qué es biyectiva? Pues podemos cambiar las dos cosas. Es decir, dado un punto cualquiera Q del conjunto I, si tengo un entorno suyo a topología final, entonces f de menos 1 es un entorno del punto P que cumple que f de P es igual a Q en la topología tau de X. Pero si nos fijamos aquí hay un entonces, no hay un sí solo sí, es decir, entorno del punto Q en la imagen, sí solo sí f de menos 1 es entorno del punto P, no. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque, nota, el recíproco no tiene por qué ser cierto. ¿Eso qué significa? Que un entorno f la menos 1 de v de un punto P perteneciente a X no implica que v sea entorno de f de P perteneciente a Y. ¿Vale? Pues dice, joder, qué raro, porque siempre que hemos trabajado con todas estas cosas hasta ahora, de topología inicial y demás, siempre han sido caracterizaciones, casi siempre han sido sí y solo sí. Las antiimágenes en álgebra, es decir, a la hora de estudiar teoría de conjuntos, la antiimagen o imagen inversa de conjuntos funciona mucho mejor que la imagen de conjuntos. Es decir, tenemos propiedades sobre f-1 de la intersección y f-1 de la unión que son ciertas para esas f-1, pero no son ciertas para f de. Para eso necesito propiedades adicionales de inyectividad o subjetividad de nuestra función. Es decir, curiosamente, la antiimagen, aunque parece más compleja de definirse, tiene mejores propiedades que la imagen. De hecho, vamos a construirnos un ejemplo sencillito, parecía más o menos lo que hicimos antes, para ver que eso no es cierto. Es decir, ejemplo. Podríamos cogernos prácticamente si queremos el otro conjunto, pero vamos a cambiarlo un poquito. Consideremos la aplicación. Vamos a coger el mismo ejemplo que proporciona el libro, pero vamos a desarrollarlo de forma completa. Que el libro no construye las cosas. De R con la topología usual en un conjunto I. Por simplificar, vamos a poner simplemente ABC. ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿Cómo está definida nuestra aplicación F? Bueno, va a tomar valores constantes. F de X va a valer A si X es menor o igual que 0. Va a valer B si X es entre 0, estricto, y menor o igual que 1. Y va a valer C si la X es mayor o estricto que 1. ¿Vale? Entonces, con esta definición, ¿quién sería la topología final? De nuevo, sabemos que seguro que va a estar el conjunto vacío, seguro que va a estar mi conjunto I formado por el ABC, ¿verdad? Pero, ¿qué más conjuntos aparece? ¿Aparece el conjunto formado por el elemento unitario A? La antiimagen sería el intervalo menos infinito 0 cerrado, porque en este caso he puesto un menor o igual que 0. O sea que el conjunto A no lo meto. Y el B me Tampoco. daría el intervalo abierto en 0, cerrado en 1, que no es un abierto de la topología usual. O sea que el conjunto unitario B tampoco lo meto.
¿Puedo meter, por ejemplo, el conjunto formado por el C? Sí. Porque su antiimagen es simplemente el intervalo 1 más infinito, pero abierto en 1. Vale, ¿y puedo coger el A con el C? No, porque No. me daría este conjunto. Es verdad que es unión de un abierto con este, pero este conjunto no es abierto, por lo tanto, lo descarto. ¿Y puedo coger el B con el C? No. La antiimagen de B con C sería unir la antiimagen del B con la antiimagen del C. Como aquí estoy cogiendo el 1 y aquí no lo estoy cogiendo, me queda todo el intervalo abierto en 0 hasta más infinito, que sí es un Eso abierto es. de la topología usual. Sí. Ya no hay más elementos, o sea que estos son los 4 conjuntos que tiene mi topología final, ¿verdad? Entonces decimos, venga, pues sean, vamos a coger los siguientes puntos. Vamos a coger P como el punto A. Vamos a coger Q como el punto... ¿Qué punto queremos? Por ejemplo, el -1, ¿verdad? Porque, oye, efectivamente, ¿qué ocurre con...? Bueno, lo tenía que poner al revés, ¿no? Y he llamado Q al punto final, ¿no? Sí. Vamos a poner al revés. Sería Q el A Ujú. Y P el y P el -1. -1, ¿no? Porque efectivamente, cuando yo hago F de P, que sería F de -1, como el -1 es un valor menor o igual que 0, esto vale A, ¿no? Ujú. Que es Q. O sea que de momento sí que he cogido un punto P y un punto Q, de modo que F de P es igual al punto Q. ¿Qué quiero ver? Vamos a coger un entorno. ¿De dónde? F-1 de algo, ¿verdad? Quiero coger un conjunto V de modo que F-1 sea en torno del punto P, es decir, del -1. Bueno, pues basta coger el conjunto V como el conjunto formado únicamente por el A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuánto vale F a la -1 de V? Sería F a la -1 del conjunto formado por el A, ¿no? Ujú. Menos Y eso lo hemos infinito a cero calculado cerrado. y me daría ¿cuánto? Menos infinito a cero cerrado. Cero cerrado, ¿verdad? Y en la topología usual, este conjunto sí que es un entorno de P igual a -1 en R con la topología usual, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿es V un entorno de Q en la topología final? ¿El V igual al conjunto formado por el A? No es entorno de Q igual a en I con la topología final. Que no se nos olvide. ¿Qué tenía que ocurrir para que fuese un entorno? Y Tiene hubiese un que contener abierto el abierto. contenido en ese conjunto V que contenga el punto en cuestión, que es el punto Q igual a A. Claro, pero es que como tengo un conjunto unitario formado por el elemento A, el único abierto que puedo encontrar contenido en V es el conjunto unitario formado por el A. Y eso no es un abierto de nuestra topología final. O sea que en este caso la caracterización no es completa, no es un sí solo sí. Lo que sí puedo asegurar es que si las cosas funcionan bien en el conjunto I, donde yo estoy construyendo mi topología final, entonces puedo volver hacia atrás y tener entornos al principio. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo tenemos aquí también para ver cómo funcionan todas estas cosas. Bien, bien, bien. Una vez que ya tenemos, y al final estamos trabajando con aplicaciones todo el rato, entonces, aunque definamos topología inicial, topología final, topología relativa, realmente en todos estos temas que estamos estudiando, las propiedades que verifican todas estas topologías son muy similares. Hay una propiedad común que vamos a verificar siempre, simplemente a lo mejor va a cambiar el cómo está escrito, que es lo que llamamos la propiedad universal, porque hace únicamente referencia a
cuando puedo caracterizar continuidad de una aplicación a partir de la composición con la que ya me han dado. Y es simplemente que tengo que elegir la topología concreta con la que estoy trabajando. O la topología inicial, o la topología relativa, o la topología final. Con las aplicaciones que me hacen falta en cada caso. A lo mejor me hace falta trabajar con la proyección, a lo mejor me hace falta trabajar con la inclusión, o a lo mejor con la F con su correspondiente topología inicial o topología final en este caso. Pero vamos a verificar también siempre nuestra propiedad universal. Es decir, a ponerle aquí, proposición, que si queremos podemos llamarla, bueno, simplemente se verifica la propiedad universal. Es decir, si yo tengo un x tau, a mí me ha dado tau de x mejor también, que lo voy a llamar otro rato tau de x tau de x es un espacio topológico lógico, y cogemos una f que vaya de nuestro x tau su x en un conjunto I, pero ya hacemos nuestro pasito extra sobre el cual hemos definido nuestra topología final. La topología que hemos construido nosotros, es decir, que no viene dada por el ejercicio. Entonces, dada otra aplicación G que vaya de un conjunto I, donde lo que me hace falta es tener nuestra topología final, ¿verdad? En otro conjunto Z con nuestra topología tau sub Z, se tiene que, si yo quiero estudiar la continuidad de G, es decir, si quiero ver que G que vaya de I con nuestra topología final en Z con la topología que tenga ese correspondiente espacio, esta aplicación es continua si y solo si ocurre lo siempre. Si lo pensamos, es que la topología final la hemos construido de modo que seguro, 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 F es continua. Entonces, hay una aplicación que siempre es trivial, es decir, si G es continua y la F es continua, ya sabemos que la composición de aplicaciones continuas sigue siendo una aplicación continua. Entonces, la implicación de izquierda a derecha es la parte trivial e inmediata que nos dice, bueno, pues cuando yo haga F compuesto con G, esto va de X con la topología tau sub X en Z con la topología tau sub Z, esta composición es continua. La parte guay, lo que hace que lo llamamos propiedad universal, es la implicación contraria. Es decir, que esta composición, que sea continua, no sirve para garantizar la continuidad de la G. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante como tal? Lo interesante es que yo me tengo que construir aquí una topología que no me da el ejercicio. El ejercicio solo me da el X con la topología X y el Z con la topología Z. El Y es un conjunto sobre el cual soy yo el que debe construir una topología adecuada, que es esta topología que llamamos topología final. Lo guay es que yo puedo, sin construir esa topología final, estudiar la continuidad de esta aplicación G fijándome únicamente en lo que ocurre con esta composición. Mientras que para estudiar esta G debo construir esta topología final, para estudiar la continuidad de esta composición no tengo que construirme nada. Ya me han dado el X con la topología tau sub X y ya me han dado el Z con la topología tau sub Z. Entonces, me sirve para estudiar continuidad si no quiero tener que construirme explícitamente estas topologías sobre las que nosotros trabajamos. No solo eso, sino que tenemos una propiedad similar a la que estudiamos también con la topología inicial en cuanto a composición. Yo puedo concatenar esta composición o esta construcción de topologías finales igual que con las iniciales. Y las topologías que tenemos son la misma. Es decir, proposición
decimos, bueno, pues sean, a poner x tau sub x, espacio topológico, y vamos a coger dos conjuntos y asterisco distintos del vacío, que estos son simplemente conjuntos, y unas aplicaciones, pues una f que vaya de x tau sub x en el conjunto y una nueva aplicación g que vaya del conjunto y en el y gorrito o y asterisco, ¿vale? Aplicaciones. Entonces, se verifica que yo, si solo tengo la f, ¿verdad? ¿Qué podría hacerme? Construirme la topología final sobre este conjunto y, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, si me construyo esa topología final, el conjunto o la aplicación G parte también de un espacio topológico, ¿verdad? Sí. Es decir, que si yo cojo y digo, ¿quién sería? Bueno, a ver cómo lo escribo. Vamos a poner la topología final. Voy a llamarla tau final. Le vamos a poner un asterisco sobre, o bueno, de la aplicación G, donde la G empieza en I, pero ya me construyo aquí la topología final de la F en este conjunto I, ¿vale? Que va en el I asterisco. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que verifica esta topología? Pues que esta topología que yo coloco aquí, bueno, la topología final de esta, a ver cómo lo pongo, es justamente tau final, por así decirlo. Sí y solo sí. ¿Qué ocurre con la topología? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner la topología final, si ponerle el nombre de esta aplicación G, la llamo tau final, sí y solo sí, la topología final de la aplicación F compuesto con G, que esto comienza de X, tau de X, en el I, asterisco, es también tau final. Tau final. Asterisco, ¿vale? ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es que me da igual primero estudiar la composición de F con G. Que eso empieza en un conjunto o espacio topológico X tau de X. Y como aquí estoy con una composición, la topología final del I asterisco, ¿quién sería? La que hace continua esta composición, ¿verdad? Es decir, cuando aquí hablamos de esta topología final, esa topología final es la que hace continua esta composición que tenemos aquí, ¿cierto? Mientras que cuando trabajamos con esta topología final, es la que hace continua a esta aplicación G. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que esas dos topologías son la misma. Eso me está diciendo esta proposición. Claro, ¿por qué? Porque precisamente la propiedad universal me dice continuidad de la G es equivalente a continuidad de la F con la G cuando la topología que tú colocas para la G, ¿cuál es? Justamente la topología final, ¿verdad? Si coges esa topología ahí, que esta topología final, ¿qué topología es? La que hace continua únicamente
a la F, entonces estas dos topologías coinciden. La topología final asterisco morada coincide con la topología final asterisco azul. Únicamente cuando esa aplicación G no comienza desde un espacio topológico cualquiera. La topología que le tienes que meter a ese conjunto Y tiene que ser la topología final, pero no asociada a una aplicación cualquiera, sino a la primera aplicación F con la cual tú estás componiendo. Porque eso es justamente lo que te dice la propiedad universal. Realmente esta proposición es una consecuencia de propiedad universal, pero ahora dice, hago otro paso, voy a coger y calcular otra nueva topología final. ¿Se entiende? Parece un poco raro, pero lo tenemos ahí. Sí. Muy bien. Bien. Ahora, hemos trabajado con ¿cuántas aplicaciones? Con una única aplicación. Todos estos procesos, todos estos conceptos que hemos hecho para una única aplicación, aquí es verdad que hemos estudiado composición, ¿no? Pero bueno, esta composición viene de que estamos trabajando con distintas aplicaciones, una F y una G que no están definidas sobre el mismo conjunto, sino que hago composiciones. La pregunta es, ¿y si yo tengo más de una aplicación sobre distintos espacios topológicos? ¿Puedo extender este mismo concepto de topología final no para una de ellas, sino para todas ellas? Es decir, vamos a cambiar el espacio de trabajo. Ahora vamos a considerar varias aplicaciones. Es decir, ahora vamos a considerar una familia, voy a llamarlo X sub lambda, tau sub lambda, con lambda perteneciente a lambda mayúscula, de espacios topológicos y aplicaciones que van a ser F sub lambda, que vayan del X sub lambda con su correspondiente topología tau sub lambda en un mismo espacio Y. ¿De acuerdo? Eso sería para todo lambda perteneciente al lambda mayúscula. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué va a ocurrir aquí? Yo puedo plantearme, si cojo una única función, sé estudiar qué topología le tengo que meter al conjunto Y para que esa función particular sea continua. Pero a lo mejor esa topología que yo le meto al Y hace que la siguiente función no sea continua. Entonces, quiero coger una topología común en el Y, de modo que no solo la primera función sea continua, ni la segunda también, sino que todas las funciones de nuestra familia sean continuas. Bueno, pues llamamos topología final para la familia de funciones anterior a una topología vamos a llamarla tau final. Voy a hacer una cosa, voy a poner. Toda esta notación yo me la estoy inventando, ¿eh? El libro la llama S o la llama G, a mí no me gusta, ¿no? Pero voy a poner como superíndice el lambda mayúscula, ¿vale? Es decir, subíndice tau final y superíndice un lambda mayúscula que indica que es la común a todas. Por ejemplo, a una topología que verifica o que cumple que f de lambda es continua para todo lambda perteneciente al lambda mayúscula. Aquella familia que hace que todas las f son continuas. ¿De acuerdo? Dice, sí, vale, genial.
Es como decir, llamo esto a algo que verifica tal, ya, pero ¿cómo se calcula ese algo? ¿Cómo se calcula esa topología tau final superíndice lambda mayúscula? Esa es la parte, porque me ha dicho, a lo que lo cumpla, lo llamo topología final. Y ahí dice, ya, ¿y cómo lo calculo ese que lo cumpla? O existe, a lo mejor no existe, ¿no? Y yo le he puesto nombre a algo que no existe. Vamos a analizar una cosa. ¿Qué tiene que ocurrir en cada uno de esos x sub lambda, tau sub lambda? Es decir, si nos fijamos, observemos que cuando yo cojo un subconjunto A, vamos a poner A contenido en el conjunto I, cumple que ese elemento pertenece a la topología final superíndice lambda mayúscula, sí y solo sí, ¿qué tiene que ocurrir? Que la f sub lambda sea, o bueno, esta topología final que verifica que hace continua cada f sub lambda, ¿verdad? Si es continua, ¿eso qué significa? Que f a la menos 1 de a, por ser cada f sub lambda continua, ¿cómo es el conjunto f menos 1 lambda de a? Si cada f lambda es continua, significa que la antiimagen de un abierto, me da igual que le haya llamado topología tau final super lambda, la antiimagen de un abierto es siempre un abierto en la correspondiente topología donde empiece la f. En este caso, esta f donde empieza. Cada f sub lambda empieza en x sub lambda con la X. topología tau sub lambda. Y eso tiene que ocurrir para cada f, es decir, para cada lambda perteneciente a el lambda mayúscula. ¿De acuerdo? Es decir, si llamamos vamos a llamar tau final subíndice lambda minúscula. O bueno, voy a poner mejor el de subíndice. Voy a ponerle una coma aquí. Lambda minúscula. A la topología final para cada f sub lambda, que vaya de x sub lambda con la topología tau sub lambda en i. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cómo puedo calcular esta topología final de la familia que sería superíndice lambda mayúscula. Yo puedo calcular la topología final de cada función por separado. Y la topología final de cada función por separado sería calcular la topología final, coma lambda, ¿verdad? Esa es la que, si solo cogiese una f de lambda, le calculo la topología final, me proporciona esta familia. Ahora, si cojo otra función, f de lambda distinto, me da otra topología tau final lambda distinto, ¿vale? Cada una por separado con esa topología sí que es continua. ¿Qué quiero yo? Que todas sean continuas. ¿Qué voy a hacer entonces? Coger la intersección La intersección. para lambda perteneciente al lambda mayúscula. Es decir, que la topología que me garantiza la continuidad de todas las aplicaciones es precisamente cortar, intersecar todas las topologías que hacen continua cada una. ¿Vale? Porque claro, me voy a quedar, a lo mejor hay conjuntos en esa topología final que hacen continua a una f sub lambda, pero no a otra. Entonces ese conjunto no me sirve, ¿verdad? Porque si hace continua a mi función f sub lambda, pero no hace continua a la f sub mu, voy a quedarme únicamente con aquellos conjuntos que hagan continuas a todas. Por eso estoy cogiendo la intersección, precisamente. Y no la unión, ¿vale?
¿Entiendes eso? Sí. De hecho, hay una topología final para esta familia de conjuntos que va a tener nombre propio que la vamos a estudiar en el siguiente tema, que es una importante, que es lo que llamamos, vamos a introducir brevemente, que es lo que llamamos la topología suma. Que de esto vamos a estar trabajando en el siguiente tema, porque va únicamente de eso. Pero si tenemos una familia X sub lambda, una topología tau sub lambda, con lambda perteneciente a lambda mayúscula, y unas funciones f sub lambda que vayan del x sub lambda en tau sub lambda a un cierto conjunto, el que nos dé la gana, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Consideremos, vamos a cambiar algunas cosas, entonces hay una cosa que voy a borrar ahora. Yo, una vez que tengo conjuntos x sub lambda, ¿cuál es una operación que puedo hacer sobre esos conjuntos x sub lambda? Operaciones básicas de conjunto inicialmente son dos. Yo puedo unir o intersecar conjuntos, ¿verdad? Bueno, para no perder los elementos de x sub lambda, voy a llamar x a la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de todos estos x sub lambda, ¿verdad? Oye, entonces realmente puedo coger unas funciones f sub lambda muy concretas y un conjunto i muy concreto. Es decir, basta, o bueno, o podemos elegir justamente el conjunto i como el x, es decir, como la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de estos x sub lambda. Entonces, ¿qué aplicación lo que sea su lambda me permite ir del x lambda tau su lambda en el conjunto x? Es la unión de todos, ¿verdad? Obviamente, si x es la unión de los x sub lambda, entonces cada x sub lambda es un subconjunto del x, ¿no? ¿Qué aplicación me permitía pasar de un subconjunto al conjunto más grande? Una aplicación llamamos I, aunque el libro la llama J, ¿verdad? Que es la inyección, ¿verdad? Como ejemplo de aplicación, pues puedo decir, mira, tienes unos conjuntos, 5, 3, infinitos los que sean, haz la unión de esos conjuntos. Y ahora, para cada uno de sus subconjuntos, considera la correspondiente inclusión o inyección, que simplemente, pues si tenía un x1, un x2, x3, coge x1 contenido en la unión, x2 contenido en la unión, x3 contenido en la unión. Y las correspondientes aplicaciones son las inyecciones que habíamos estudiado en la topología relativa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como tengo una familia de conjuntos y tengo una familia muy concreta de aplicaciones, lo que pasa es que para la unión, pues esta topología final va a recibir nombre. Es decir, llamamos topología suma a la topología final tau final superíndice lambda. ¿De acuerdo? Es decir, en el caso concreto de que ese conjunto Y al que llega todo no sea un conjunto cualquiera, sino que sea la unión, y las aplicaciones f sub lambda que yo defino sean justamente no aplicaciones cualquiera, sino que estas f sub lambda sean las inyecciones, es verdad que lo puedes llamar topología sumas, o sea, topología final sin ningún problema, pero decidimos llamarlo topología suma, simplemente, ¿vale? No solo eso, sino que volviendo a lo que ya hemos estudiado nosotros para nuestra familia, también se verifica, da igual que tenga una cantidad finita,
o que tenga una cantidad infinita de aplicaciones, se sigue verificando la propiedad universal. Es decir, si trabajamos con una familia, f su lambda que vaya de x lambda tau su lambda en i con lambda perteneciente al lambda mayúscula, se sigue verificando la propiedad universal. Es decir, ¿qué significa que se verifique la propiedad universal? Que si yo cojo una g que comience en nuestro i y vaya a otro espacio z, tau de z, para que esta aplicación sea continua, lo que tiene que ocurrir es que puedo componer la f sub lambda con la g, y ahora esta f sub lambda va a empezar en el espacio topológico x sub lambda que yo conozco, tau sub lambda, y van a terminar en el z, tau sub z que nos dan de la g. Estas tienen que ser continuas, pero no hay una única composición, sino tiene que ser continua para cada composición que yo hago con lambda perteneciente a nuestra familia. Pues lo importante es que aquí tiene que aparecer una topología muy concreta, tiene que aparecer la topología final, pero de la familia de aplicaciones, es decir, superíndice lambda. Esto es lo que se llama la propiedad universal. Que para estudiar continuidad de nuestra aplicación G, lo único que tengo que hacer es estudiar la composición, en este caso que hay 5, 17, 100 millones o infinitas de cada una de esas composiciones con las f sub lambda que sí conocemos. ¿Vale? Y con eso tenemos ya la parte de topología final también terminada. Y lo que digo es que el próximo día las dos aplicaciones o las dos topologías que nos quedan por estudiar son lo que llamamos la topología suma y la topología cociente. Y con eso tenemos prácticamente todas las posibles combinaciones que se nos ocurren de topologías ya construidas y estudiadas.